Ya. A ver, lo que hoy vamos a ver son unos tres conceptos, ¿no? Unos tres conceptos con los que casi ya terminamos este capítulo uno de las distribuciones bivariadas, que es más pareciera más un repaso de lo que han visto en estadística uno cuando veían una sola variable aleatoria, solo que ahora estamos viendo dos variables aleatorias simultáneamente. Y la mayoría de las propiedades vistas son básicamente las mismas, ¿no? Son muy similares, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy es las distribuciones condicionales, ¿no? Las distribuciones condicionales. Y para recordar algo de estadística uno, ustedes habrán visto las probabilidades condicionales cuando se veía el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes, que tiene su origen en el tratamiento de probabilidades condicionales, o más propiamente la definición de una probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad de que B ocurra dado que ya ha sucedido A, ¿no? Esa es la idea de que queremos ver cuánto cambia o cuál es el efecto sobre B dado información, ¿no? De un evento A, ¿no? Dado que ha sucedido A, eso se traducía en la probabilidad conjunta, ¿no? Entre A y B, ¿no? La probabilidad de que suceda A y B, dividido entre la probabilidad de A, ¿no? Esa era nuestra idea de una probabilidad condicional, ¿no? De una probabilidad condicional. En términos de dos variables, cuando ya trabajamos con distribuciones, ¿no? Cuando ya trabajamos con distribuciones, la distribución condicional tiene la misma idea, ¿no? ¿Qué sucede con una variable condicionada al comportamiento de la otra? Y para el caso discreto, ¿no? Noten que son muy similares estas dos definiciones de probabilidad condicional con ya distribución condicional. En el caso discreto se lee, ¿no? La distribución condicional, ¿no? La distribución de densidad condicional de X dado Y. Este dado es pensando que a Y le está pasando algo, ¿no? Hay información de que hay información respecto de Y, ¿no? Hay información nueva, ese es un poco el fondo de la condición, ¿no? Nosotros podemos, o nos interesa en una distribución condicional, saber qué le pasaría a X si Y toma un comportamiento en específico, ¿no? Entonces, la probabilidad de la distribución de densidad de X condicional a Y, ¿no? Para algún Y, ¿no? Para algún Y, simplemente es la distribución conjunta, ¿no? La distribución de densidad conjunta sobre la marginal de Y, ¿no? ¿Sobre la marginal de quién? De la condición, ¿no? Arriba siempre va a estar la conjunta de estas dos variables aleatorias y abajo va a estar la marginal, ¿no? Asociada a la condición, en este caso a Y, ¿no? Para el caso, eh, para el caso continuo, ¿no? Bueno, de la misma forma, ¿no? Puede haber X condicionado a Y, ¿no? Cómo se comporta X dada la información de Y, o cómo se comporta Y condicionado a algún valor de X, ¿no? Estas dos son distribuciones distintas, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el comportamiento de X o el comportamiento de Y condicionado a la otra variable. Para el otro caso, de Y condicionado a X, misma idea. La conjunta arriba, como en el caso de las probabilidades condicionales, y abajo la marginal de la condición, ¿no? En este caso, si es X, la marginal de X. Para el caso continuo es exactamente lo mismo, ¿no? Para el caso continuo, densidad conjunta, marginal, ¿no? Densidad conjunta, marginal. La condición, ¿no? Esta condición de Y es la que define la marginal sobre la cual se quiere ver el comportamiento, ¿no? La explicación de por qué se utiliza esta fórmula es, en realidad, queremos nosotros aislar de alguna manera, ¿no? Aislar, o bueno, más que aislar, queremos de esta distribución conjunta, ¿no? De esta distribución conjunta, ver cómo se interacciona exclusivamente con una de las marginales, ¿no? Para tratar de aislar el comportamiento de X, ¿no? Sujeta de alguna forma a lo que está sucediendo en la otra variable, en esta variable Y, ¿no? Entonces, esta idea de las distribuciones condicionales, en el fondo no hacen más que darnos distribuciones univariantes, ¿no? Cuando nosotros estudiemos esta distribución condicional,
estamos estudiando el comportamiento de X, ¿no? El comportamiento de X, dado algún valor o alguna situación específica de Y. Pero en el fondo, la variable aleatoria de esta función es X, ¿no? La variable aleatoria es X de esta condición. En esta segunda, ¿no? De f de la distribución de Y condicionada a X, la variable aleatoria es Y, en el sentido de que X pasa a ser como una especie de constante. El dado, ¿no? Después del dado X o dado Y, implica que esa variable que aparece en la condición asume que ya es conocida, ¿no? Y por lo tanto se la trata como una constante, ¿no? Tanto en este caso la variable aleatoria principal ya sería la X y en este otro caso la variable principal sería la Y, ¿no? Al ser funciones de densidad, estas funciones condicionales cumplen también todas las características de una función de densidad, ¿no? De una función de probabilidad. La integral en el recorrido la integral en el recorrido de la variable de la función de densidad condicionada, ¿no? Sigue siendo igual a 1. Aquí se puede notar claramente, ¿no? que Y juega el rol de una constante cualquiera, ¿no? Y juega el rol de una constante cualquiera, y acá la variable aleatoria es justamente la X, ¿no? Queremos ver cómo X se comporta, ¿no? En un espacio de alguna manera delimitado por Y, ¿no? Esa es la idea de estas distribuciones condicionales, ¿no? A ver, una demostración de esto, ¿no? Una demostración de esto es muy, muy sencillo, demostrar que es una función de densidad, ¿no? Aquí, esta función condicional la escribimos en términos de su definición, la conjunta sobre su marginal, Como la diferencial está en X y la variable aleatoria hemos dicho que es X, Y puede salir afuera de la integral, dado que la integral está sobre X. Y esta es la definición de la marginal de Y. Este de acá, este elemento que tenemos, es la definición de la marginal de Y, ¿no? La marginal de Y es la integral de la función conjunta respecto a la otra variable, en este caso X, ¿no? Entonces, esta es la marginal de Y sobre marginal de Y igual a 1 nomás, ¿no? Entonces, claramente es una función de densidad, estas funciones o estas distribuciones condicionales, ¿no? Son funciones de densidad, cumplen todos los principios, y cuando ya estamos en este escenario, ¿no? Cuando ya trabajamos con una función de densidad condicional, estamos nuevamente en el campo de la estadística de una variable, ¿no? Solo que esa condición nos relaciona a algún comportamiento de la variable de interés, ¿no? De la variable de la condición. Algo interesante es evaluar qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede si la X y la Y son variables aleatorias independientes, ¿no? Son variables independientes. ¿No? Nuestra definición es esta de la distribución condicional. ¿Qué es lo que ustedes creen que suceda si la X y la Y sean independientes? ¿Qué debería pasar aquí? Si X y Y son independientes, ¿qué pasaría con esta fórmula? A ver. Su producto tendría que dar la misma función, entonces, ¿qué significaría? ¿En qué se convierte una distribución condicional en términos de independencia? No existe ¿En una marginal? Eso, ¿no? Estas serían marginales, ¿no? Si fueran independientes, dice que esto lo podemos escribir como el producto, ¿no ven? Como f de x por f de y. Las f de y se cancelan y ¿qué me quedaría únicamente? La f de x, ¿no ven? Y eso tiene sentido, digamos, ¿no? Porque, a ver, vamos aquí a ver qué pasa si son independientes. Aquí está, ¿no? Si son independientes, la conjunta se puede escribir como el producto. F de x, f de y. Las f de y se cancelan y lo único que tengo es f de x. Que tiene sentido, ¿no? Porque, a ver, la idea de la condición es ver
¿cuánta relación existirá cuánto influirá Y, ¿no? para el comportamiento de X, ¿no? Eso es lo que exploro en una distribución condicional, ¿no? Quiero estudiar a X condicionado al conjunto de Y, digamos, ¿no? Por decir, quiero estudiar las notas, ¿no? Las notas de los estudiantes. Puedo estudiar las notas en general de todos los estudiantes, ¿no? Puedo estudiar las notas en general de todos los estudiantes. O lo puedo condicionar bajo alguna otra característica, ¿no? Yo puedo decir, ya, voy a condicionar, voy a estudiar las notas de los estudiantes condicionado a la distancia a la que viven de la universidad, digamos, ¿no? Entonces yo tendré el comportamiento de X de los estudiantes que viven, por decir, a menos de 1 kilómetro de la universidad, ¿no? Será el mismo comportamiento que el general, ¿no? Voy a estudiar las notas de los estudiantes que viven a más entre 1 y 5 kilómetros de la universidad, ¿no? O voy a estudiar el comportamiento de las notas de los estudiantes que viven a más de 5 kilómetros de la universidad, pensando que puede haber algún tipo de comportamiento de las notas asociado a esa otra variable de distancia, ¿no? Si esa relación no existiera, es decir, que si la distancia, ¿no? Si las notas de los estudiantes no tienen relación a la distancia con la que viven a la universidad, ¿no? Si no hubiera ninguna relación, estamos hablando de independencia, por lo tanto, es indistinto, como no hay una relación entre notas y distancias, entonces, por el tema de que son independientes, digamos, entonces da lo mismo estudiar esta condicional que estudiar solamente las notas, ¿no? Porque no hay un efecto como tal de la variable y sobre x, ¿no? No hay un efecto. Entonces, el principio de independencia nos marca justamente eso, ¿no? Que, bueno, si son independientes x condicionado a y, y no está afectando a x, por lo tanto es lo mismo estudiar simplemente a x, ¿no? En términos de su función de densidad. Eso es lo que plantea la idea de una distribución condicional, lo que plantea la idea de una distribución condicional. ¿Por qué es útil? Porque nos permite aislar fenómenos, ¿no? Nos permite aislar fenómenos y entender qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No, aquí la demostración en ambos lados, ¿no? Para que lo tengan, ¿no? Y condicionado a x igual marginal, pero conjunta, marginal, la conjunta se escribe como el producto, las marginales de x se cancelan y tengo f de y. Si son independientes, y condicionado a x, no importa la x, es suficiente estudiar a la y, ¿no? A la distribución de y. Ya, a ver, acá más que un ejercicio, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para el caso discreto primero. Un ejemplo, caso discreto. Ejemplo, caso discreto. Vamos a volver a nuestra tablita de las anteriores clases. Y vamos a ver cómo se construirían estas distribuciones condicionales en el caso discreto. A ver, aquí está, ¿no? Si recuerdan, esta era nuestra base de datos, ¿no? Eran creo que algo de, ¿no? 44 casos, ¿no? 44 casos. Teníamos dos tablitas, ¿no? Una de las tablas era esta, que nos mostraba la marginal de, bueno, perdón, esta era la distribución conjunta, de número de materias versus número de hermanos, ¿no? Versus número de materias versus número de hermanos. Yo puedo condicionar tanto x como puedo condicionar a y, dice, ¿no? Yo puedo condicionar a x como puedo condicionar a y. De esta tablita habíamos sacado varias cosas, ¿no? Por un lado estaban las marginales, aquí están las marginales. Aquí están las marginales de y y aquí están las marginales de x. Lo interesante de esta tabla es que también puedo sacar las distintas condicionales, ¿no? Vamos a sacar la distribución condicionada de y dado x, ¿ya? Aquí vamos a sacar las distribuciones condicionadas de y dado x. La variable aleatoria sigue siendo y, ¿no? La variable aleatoria sigue siendo y. Entonces, y se mueve de 0, 1, 2, ¿no? Es básicamente estos valores de acá. La cantidad de hermanos de los estudiantes. Ahí está. Perdón. Escribir más. Están. Ya.
la cantidad de hermanos de 0 a 5, 6, 7, y este nomás es 9, ¿no? Este era de aquí, 9. Ya. Este es el recorrido de la variable, ¿no? de la distribución condicionada, ¿no? De 0 a 9. Eso es algo inicial, ¿no? Ahora, ¿cómo construyo las probabilidades? ¿No? ¿Cómo construyo la distribución de probabilidades de esta condicional? Me voy a la fórmula. Si recuerdan, en el caso discreto, ¿qué dice? ¿No? Yo quiero hacer y dado x, es esta, ¿no? La probabilidad conjunta respecto a la marginal de x, ¿no? La probabilidad conjunta respecto a la marginal de x. Esto es para algún valor de x, ¿no? Para algún valor de x. Para x igual a x, dice, ¿no? Esto es para algún valor de x. Por lo tanto, ¿no? Aquí yo puedo hacer, esta va a ser y condicionado a que x tome el valor del primer caso, de 4, ¿no? Esta de acá, ¿no? La probabilidad de que y tome, la probabilidad o la distribución de y condicionado a que x sea igual a 4. ¿Qué sería la distribución del número de hermanos condicionado a que el estudiante tenga 4 materias? La distribución del número de hermanos condicionado a que el estudiante tenga 4 materias. O dado que el estudiante tiene 4 materias. Esa es la fórmula, la distribución conjunta, que es esta, ¿no? Que sería y igual a 0, x igual a 4. Ahí está la distribución conjunta, dividida entre la marginal de x, ¿no? ¿Cuál es la marginal de x? Yo debería ir buscando la marginal de 4, ¿no? La marginal de 4. La marginal de 4 está acá, ¿no? Si nos vamos aquí hasta el fondo, esta era la probabilidad marginal para 4, ¿no? Esta de acá. Esta es la probabilidad marginal del 4. Y simplemente debería hacer eso, ¿no? Simplemente debería hacer eso. A ver, para repetir esto lo voy a fijar. Voy a fijar la columna. Ya, ahora sí. Obviamente, ¿no? 0, 0 dividido entre 0.45, 0 nomás, ¿no? Y esto yo lo debería poder repetir para todos los otros valores, ¿no? Veremos si está siguiendo bien la fórmula. 0.023 dividido en 3, 0.45. ¿Está bien? 0.023 dividido en 3, 0.45. Y esta sería la distribución condicional, ¿no? De esta. Esta sería la distribución condicional. Cosa que tiene que pasar, que la suma de las probabilidades en todo el recorrido debería de ser igual a 1. ¿No? Sumo las probabilidades en todo el recorrido, eso debería de ser igual a 1. Ahí está. Sigue siendo exactamente igual a 1. Esta sería la distribución condicional de y dado x igual a 4. ¿No? Yo podría hacer lo mismo para x igual a 5, x igual a 6, x igual a 7. En el caso discreto. Igual 5, igual 6, igual 7. Vamos a ver. Para x igual a 5, para x igual a 6, para x igual a 7. Ahí están las distintas distribuciones condicionales. Bueno, y para esto debería funcionar nuestras formulitas. Ahí están. Y siempre se debería cumplir esto en todas las filas. 1, 1, 1. Ahí se cumple. Noten que de una sola distribución conjunta, ¿no? De una distribución conjunta estoy sacando 1, 2, 3, 4 distribuciones condicionales, ¿no? Y cada una es una distribución de probabilidad al final, ¿no? Es una función de densidad en el fondo. Si hubiera independencia, ¿qué debería suceder con estas probabilidades? ¿Qué dicen? Si hubiera independencia, ¿qué debería pasar aquí? Ahí está, a 3 decimales.
solo podríamos estudiar X. A ver, ¿qué dicen? Si hubiera independencia en este caso, de y dado x, ¿qué dice? El compañero dice solo deberíamos estudiar x. No se olviden que la distribución es de y respecto a x, ¿no? Es y respecto a x. Lo que es lo mismo, número de hermanos condicionado al número de materias, ¿no? Condicionado al número de materias. Ya, si hubiera independencia, solamente, a ver, ahí dice, sería indistinto ver número de hermanos o número de materias, eso es cierto, sería, bueno, sería indistinto en realidad estudiar a la marginal de Y, ¿no? Sería indistinto estudiar a esta marginal, porque ¿qué es lo que nos dice la independencia? Vamos a volver al criterio de independencia, aquí está. A ver, Y dado X es este, ¿no? Es indistinto estudiar la condicional, ¿no? De y dado x a la marginal de y, ¿no? Es lo mismo estudiar y, la función marginal, o estudiar y de x. Da lo mismo si fueran independientes. En el ejemplo, si fueran independientes estas dos variables, ¿qué debería suceder? Que cada una de estas condicionales, ¿no? Esta condicional o esta condicional, debería dar lo mismo, dado que debería ser prácticamente igual a la marginal, dice, ¿no? Esta es la marginal, no se olviden que esta es la marginal. Si fueran independientes, cada una de las condicionales que hemos encontrado deberían ser exactamente igual a esta, ¿no? Bajo independencia eso debería ocurrir. Cualquiera de estas, ¿no? Cualquiera de estas debería ser igual a esta. Porque da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. En este caso no son independientes, ¿no? En este caso no son independientes y esta es una manera de confirmar, ¿no? Este sería un ejemplo para confirmar esto, ¿no? Porque claramente ninguna de las condicionales se comporta igual a esta, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay algún tipo de relación entre el número de materias que se toman, ¿no? Y la cantidad de hermanos, ¿no? Y la cantidad de hermanos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, notemos esta. La distribución del número de materias condicionado a que una persona tiene 7 hermanos, ¿no? Condicionado a que una persona tiene 7 hermanos. Dice, es muy probable que una persona que tiene 7 hermanos, lo más probable es que tenga una sola materia, ¿no? O el segundo caso es que tengas, que tenga, por ejemplo, 5, perdón, a ver, otra vez. Es muy probable que la persona que tiene 7 hermanos tenga una sola materia, seguida de, o tiene, esto estamos, a ver, perdón, son materias estas, ¿no? Ahora sí. X es igual a materias, ¿no? X es igual a materias y el de arriba es igual a hermanos, ahora sí, perdón, ¿no? Es la probabilidad, esta es la función de densidad de los hermanos, dado que tiene 7 materias, ¿no? Los estudiantes que tienen 7 materias, ¿no? Es más probable que tengan un solo hermano, ¿no? Es más probable que tengan un solo hermano, porque es la probabilidad más alta, 0,1. No, 0,6, perdón. Seguida de 0,2, ¿no? Aquí claramente hay una especie de patrón, digamos, ¿no? En este caso. Los estudiantes con 6 materias, ¿no? Lo más probable es que tengan hasta 2 hermanos. Los estudiantes que tienen 5 materias, lo más probable es que tengan un solo hermano, digamos, ¿no? Entonces, noten que existen variaciones, ¿no? Dentro de cada distribución condicional. Existen variaciones dentro de cada distribución condicional. Por lo tanto, es distinto estudiar a las personas que tienen 5 materias respecto a las personas que tienen, por decir, 7 materias, ¿no? El comportamiento es distinto. Y por eso es interesante estudiar las condicionales. Si no fueran condicionales, no, perdón, si no fueran independientes, o bueno, si fueran independientes en realidad, si fueran independientes daría lo mismo. Pero aquí claramente vemos que no son independientes porque las condicionales están marcando escenarios distintos dado algún valor de la X, ¿no? Dado algún valor de la X. Ya. Preguntas, dudas hasta esta parte, ¿se entiende?
Voy a asumir que sí. Ah, ya, podríamos realizarla con otra tabla. Aquí teníamos otra tablita, a ver, esta era la otra tablita. Mismo escenario, ¿no? Variable X, variable Y, sus marginales, sus marginales. Este era más que todo el ejemplo para sacar las esperanzas. Acá, a ver, haremos este lado ahora, ¿no? En este caso sería la variable X condicionada a algún valor de Y. Aquí lo vamos a hacer, la variable X condicionada a algún valor de Y. Como la X ahora es la variable aleatoria, la X se mueve de 0, 1, 2 o 3, ¿no? La X se mueve de 0, 1, 2 o 3. Voy a ver aquí un poquito para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? La X se mueve de 0, 1, 2, 3. Esta de acá debería ser X condicionado al primer valor de Y, ¿no? Y se mueve de 0 a 1, 2, ¿no? Vamos a estudiar a X cuando Y toma el valor de 0. Vamos a estudiar a X cuando Y toma el valor de 1 y cuando Y toma el valor de 2. Este ejemplo era más numérico que práctico, ¿no? No significa la X y la Y nada para nosotros, simplemente es un ejemplo así dado. ¿Cómo obtenemos esta? La conjunta respecto a la marginal, ¿no? La conjunta de x0 y y0 es esta es la conjunta, dividida entre la marginal, ¿no? En este caso, cuando y es igual a 0, cuando y es igual a 0, cuando y igual a 0, aquí está la marginal, esta es la marginal. Esta es la probabilidad marginal cuando y es igual a 0. Ya. Aquí lo que tiene que mantenerse fijo es las filas. Aquí. Ahora sí. Vamos a autocompletar. Y ahí están los diferentes valores, ¿no? Marginal, perdón, conjunta, marginal, ¿no? Conjunta, marginal. Y de la misma forma para los otros casos. ¿No? De la misma forma para los otros casos. Lo vamos a ordenar un poco. Ahí está, con 3 decimales. En este escenario, cada columna es una variable aleatoria, ¿no? Cada columna es una variable aleatoria. Esta es el comportamiento de X condicionado a Y igual a 0, X condicionado a Y igual a 1, X condicionado a Y igual a 2. Ambas son, cada una de estas son funciones de probabilidad, por lo tanto, siempre tienen que sumar 1, ¿no? Suma 1, suma 1 y suma 1. Los tres casos suman 1. ¿Son independientes? Parece que no, ¿no? Porque si fueran independientes, cada una de estas debería parecerse. Esta debería parecerse a esta y esta debería parecerse a esta. Tienen cierto parecido, ¿no? Noten 0, 16, 20, 21, están rondando los 20. Acá igual, ¿no? 233, 033, 028, aquí 050, 040, 035. Y además estas se parecen a las marginales, digamos, ¿no? La X y dado igual a 1 es casi igual a la marginal, noten, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 es básicamente la misma, ¿no? Podríamos aquí, solo en este caso, que es muy, muy general, ¿no? O sea, muy, muy raro, ¿no? Solo en este caso, podríamos pensar que estudiar a X, ¿no? En la condicional o estudiar en la marginal da lo mismo cuando Y es igual a 1. Cuando Y es igual a 1 parece que hay cierta independencia porque el comportamiento de la condicional y de la marginal coinciden, ¿no? O sea, Y igual a 1 no afecta a nuestros datos, no es lo que nos está diciendo. Sin embargo, en los otros dos casos es más tenue, ¿no? No se puede confirmar eso, ¿no? No se puede confirmar eso. En general, no podemos decir que X y Y son independientes, ¿no? Este es un caso muy, muy específico, muy particular, pero en general no podemos decir que X y Y son independientes, ¿no? No podemos decir que X y Y son independientes. Y ahí está, ¿no? Igual teníamos tres valores para la Y discreta, 0, 1 y 2. Significa que vamos a poder tener igual tres condicionales. Y igual a 0, Y igual a 1 y Y igual a 2. Como estas son distribuciones, ya se las puede ver como funciones univariantes, ¿no? Con sus recorridos 0, 1, 2, 3.
sus probabilidades, se puede hacer exactamente lo mismo que hacían en estadística 1. Podemos sacarle la varianza, ¿no? La varianza de x condicionado a y igual a 0, su esperanza, ¿no? Podemos sacar todos los estadísticos que hemos visto a partir de estas nuevas condicionales, por ejemplo, ¿no? A ver, sacaremos las esperanzas, ¿no? Las esperanzas de x, las esperanzas de x cuadrado, ¿no? Las esperanzas de x cuadrado y la varianza de las x. De esta pequeña tablita, ¿no? Cada una de estas disfunciones va a tener su esperanza x al cuadrado y por lo tanto su varianza. A ver, nos daremos unos 8 minutos para que recuerden cómo se calculaban las esperanzas, varianzas de esto. Bueno, voy a escribir la notación mejor. Esta es la esperanza de x dado y, ¿no? En este caso, dado y, está bien. Esta sería la esperanza de x al cuadrado dado y. Esta sería la varianza de x dado y, ¿no? Esa sería la notación correcta. Y aquí sería la esperanza de x dado y igual a 0. Aquí sería la esperanza de x dado y igual a 1. Esta sería la esperanza de x dado y igual a 2. Se tiene que seguir exactamente lo mismo, el mismo principio de estadística 1. ¿Ya? A ver, hasta las 2:55, 7 minutos para que completen alguno de estos valores, ¿no? Pueden hacerlo en su calculadora con estos decimales y ahorita lo comprobamos, ¿no? Si lo tienen, lo van poniendo en el chat, ¿no? Ya, vayan trabajando en esa parte. Ya, a ver, ahí tenemos de Yeloska algunos valores. 2.23, 2, 1.86 para las esperanzas. A ver, vamos a hacerlo en el primer caso. ¿Qué debemos hacer? Es como el caso univariante, ¿no? Aquí es igual a la esperanza de x. Es la variable, la sumatoria de la variable por su probabilidad, ¿no? Debería ser 0 por 0 más 1 por 0,167 más 2 por 0,33 más 3 por 0,5. ¿No? Ese resultado deberíamos tener acá, ¿no? Para la esperanza de x dado y igual a 1, lo mismo, ¿no? 0 por 0,1, 1 por 2, 2 por 0,3, 3 por 0,4. Es seguir exactamente el mismo criterio de estadística 1, ¿no? Aquí hay una opción que se llama suma productos, ¿no? Suma de las multiplicaciones de elementos de dos matrices, a ver si nos funciona esto. Suma producto, le doy los valores, que serían estos. Coma, le doy los otros valores, que serían estos de acá. No está agarrando bien, a ver, de nuevo. Ahora sí. Porque si no, la otra va a ser solo medio manual. Ya. Suma producto, la primera matriz, que sería esta. Ahí, punto y coma. La segunda matriz con esta. Y ahí está, ¿no? No. 233. Para el caso, aquí lo mismo, ¿no? Suma producto. Suma producto. Le damos la variable de las x, que están acá, multiplicado, punto y coma, a sus probabilidades, que es esta. Y está, ¿no? El segundo caso. Y el tercer caso debería ser parecido, ¿no? Suma producto, aquí estás. La variable aleatoria, que es esta. Punto y coma por sus probabilidades. Ahí está, ¿no? Creo que ahí sí coincidimos con Jelovska, es 233, 2 y 1,86, ¿no?
Para las esperanzas al cuadrado se puede hacer lo mismo, ¿no? Solo que en este escenario las x están elevadas al cuadrado, ¿no? Yo puedo aquí hacer un artificio y una columnita, agarrar, ¿no? Y esta elevada al cuadrado, ¿no? No hay mucha variación en los primeros casos, ¿no? 1, 2 elevado al cuadrado, 4, 3 elevado al cuadrado, 9. Con eso ya podría hacer igual que antes, ¿no? Suma producto. La matriz de las x, ahora son las x al cuadrado, multiplicado por las probabilidades. Ahí está. 6 en este caso. Aquí lo mismo, ¿no? Suma producto de las x al cuadrado multiplicado por sus probabilidades, que son estas. Y en el segundo caso, más suma producto las x al cuadrado multiplicado por sus probabilidades. Y ya está, ¿no? La varianza, simplemente fórmula, ¿no? Sería la esperanza de las x al cuadrado menos la esperanza esta elevada al cuadrado. Y ya está. Varianza, varianza y varianza. Y ya está, ¿no? Con eso ya tenemos nuestras diferentes medidas, ¿no? Que estas en el fondo son medidas de estadística 1, ¿no? Para una sola variable, ¿no? Si fueran independientes, como no importa la x y la y, si fueran independientes, todos estos valores deberían ser iguales, ¿no? Y claramente no lo son, ¿no? 2.33, 2, 1.85, 6, 5, 4, 57, ¿no? 0, 5, 1, 1, 12, ¿no? Son muy, muy diferentes. Bueno, no tan diferentes, pero sí son diferentes, ¿no? Y ya está, ¿no? Este sería en el caso discreto, ¿no? Este sería en el caso discreto. Preguntas, dudas en el caso discreto. ¿Todo claro? Ya. Vámonos al caso continuo. Vámonos al caso continuo. Aquí está. Miento. Está, ¿no? Ejercicio para ustedes. Ejercicio para ustedes. Por ejemplo, en el caso discreto, voy a poner aquí ver Excel compartido, ¿no? Compartido. Este Excel, por si acaso, les he pasado el enlace al Telegram también, así que lo pueden ir mirando ahí directamente, ¿no? Para ver las fórmulas y todo eso. Y en el caso continuo, ¿no? Este ejercicio es bastante interesante, es dada esta función de densidad, ¿no? Dada esta función de densidad, f de xy, x cuadrado más xy 3, x se mueve de 0 a 1, y se mueve de 0 a 2, verificar que es una función de probabilidad, ¿no? La doble integral de 0 a 1, de 0 a 2, tiene que dar igual a 1. Encontrar las marginales, ¿no? Integro esto respecto a x, tengo la marginal de y, integro esto respecto de y, tengo la marginal de x. Con esos dos elementos, con estos dos, después simplemente es encontrar las condicionales, ¿no? Encontrar las condicionales, y una vez que encuentro las condicionales, podemos encontrar estas otras medidas, ¿no? La esperanza de x, la esperanza de y, la esperanza conjunta, la esperanza de x dado y, la esperanza de y dado x. Y la pregunta es si son independientes también. Ya. A ver, para esto nos daremos unos 10 minutos para que ustedes vayan trabajando. Son las 3:01 hasta las 3:11. Si llegáramos hasta las condicionales sería ideal, ¿no? Y después lo hacemos conmigo también. Ya, vayan trabajando. Su compañera Yeloska ya tiene las marginales de x, la marginal de y. Sergio y Edwin preguntan el auxiliar. Por si acaso no tenemos auxiliar todavía, así que me imagino que se va a presentar pronto. No me han dicho nada. Pero sí hay auxiliar, ¿no? Sí, la materia sí tiene auxiliar. Solo que creo que están cesando los procesos de convocatoria y eso, ¿no? Ya. A ver, lo haremos en la pizarrita rápidamente.
Ya, la distribución es f de xy, x cuadrado, xy 3, ¿no? Nuestra función es f de xy eh, igual a x cuadrado más xy sobre 3, ¿no? X al cuadrado más xy dividido entre 3. Es importante los recorridos, ¿no? X se mueve de 0 a 1, y se mueve de 0 a 2, ¿no? X se mueve de 0 a 1 y y se mueve de 0 a 2. Y se mueve de 0 a 2. Ya, la primera parte es muy sencilla, hay que integrar respecto a las variables y verificar que es una función de densidad, así que integramos respecto de 0 a 1, de 0 a 2, la función x cuadrado más xy dividido entre 3, diferencial de y, diferencial de x, ¿no? A ver, podemos distribuir la integral, la primera que está respecto de y, como que no, la x al cuadrado, la x puede salir, ¿no? Lo podemos ver algo así, ¿no? La integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 2 de x al cuadrado, diferencial de y, más la integral de 0 a 2 xy tercios. Incluso aquí podemos hacer algo de trabajo, ¿no? Porque vamos a integrar primero respecto de y, ¿no? Como es respecto de y, la x tercios pueden salir aquí. Integral de 0 a 2 de y, diferencial de y. Todo esto diferencial de x, ¿no? En esa primera parte, la integral respecto a x se mantiene. Aquí adentro es básicamente y, ¿no ves? Sería x cuadrado multiplicado por y, ¿no? Y se evalúa de 0 a 2, y en el otro lado tendría x tercios, de esta la integral sería y cuadrado 2, esta se evalúa de 0 a 2. Esto diferencial de x, de 0 a 1. Esto simplemente sería 2x al cuadrado, ¿no? 2 menos 0. Está bien, ¿no? Y para el otro componente más, aquí, ¿no? Tendría x sextos, ¿no? X sextos. Lo mismo, con y, con el 0 no importa, con el cuadrado se va a volver esa y 4, ¿no? Tendría 4 sextos. Estos se pueden cancelar, ahorita lo vamos a cancelar. Esto se puede cancelar, el 4 sextos y volverse 2 tercios, ¿no? 2 tercios aquí, que sería 2 tercios. Me avisan si por ahí tengo algún error. La integral de esto sería 2x tercios sobre 3 evaluada de 0 a 1. Más la integral de esta otra debería ser 2 tercios más 2 tercios de x al cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 1. En este caso tendríamos 2 tercios nomás, ¿no? 2 tercios. Acá esta se va con esta y aquí tendría más un tercio, ¿no? Más un tercio más 2 tercios es igual a 1, ¿no? Ya, la primera parte claramente es una función de densidad, ¿no? Es una función de densidad. Y con eso ya habríamos verificado el primer punto, ¿no? El segundo, veremos si nos da este espacio. Sería verificar las marginales, ¿no? Las marginales, entonces vamos a buscar la marginal de x primero, ¿no? La marginal de x, que sería la integral respecto de y, ¿no? La integral de 0 a 2 de la función de densidad, que sería x al cuadrado más x y sobre 3, esto diferencial de y. Repartimos la integral, en el
primer caso sería x al cuadrado de y evaluada de 0 a 2, más en el segundo caso sería, como estamos hablando respecto de y, sería x tercios y cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 2. Y este resultado sería, el 0 no importa, vamos a tener 2x al cuadrado, más en el otro caso tendríamos, está bien, ¿no? X tercios, X sextos, ¿no? Sería como antes, ¿no? Bueno, como hace rato. Tendría X tercio multiplicado por 4 medios, ¿no? Que serían 2 tercios. 2 tercios de X. 2 tercios de X. ¿No? 2x al cuadrado más 2 tercios de X. Ahí creo que sí, coincidimos con Jeloska y con Edwin. Sí, está bien, coincidimos, es un tema de, eh, de simplificación en algún caso. Ya tenemos con esto la marginal de X, ¿no? Con esto ya tenemos la marginal de X, ahora buscaremos la marginal de Y. Veremos si nos entra acá. Integral de 0 a 1, x al cuadrado más x y tercios, diferencial, como estoy buscando de la y, diferencial de x, he cosido también de x, ¿no? Diferencial de x, en este caso sería x tercios dividido entre 3, evaluado de 0 a 1, más en este caso sería y tercios sale como constante, y tendríamos x al cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 1. Evaluada de 0 a 1. Esto simplemente va a ser un tercio más, esto va a ser un medio, ¿no? Un medio, se va a mantener, va a ser y sextos, ¿no? Y sextos. Y ahí tendríamos la marginal de y, ¿no? Podemos hacer algunas operaciones más, pero finalmente es eso, ¿no? Y sextos más un tercio. Está bien. Ya tenemos marginales, ya tenemos la conjunta, ahora podemos escribir la condicional, ¿no? Podemos escribir las condicionales. Bueno, tal vez hasta acá preguntas, ¿no? Es el principio, que es como es una marginal, después es cálculo 1 para las marginales, cálculo 2 para la densidad, ¿no ve? O cálculo de dos variables para verificar que es una función de densidad, ¿no? Consultas, preguntas. Hasta aquí hemos visto la anterior clase sin problemas. Ahora veremos la distribución de f condicionado a y, ¿no? X condicionado a y. ¿Qué dice la función? Por definición, esta es la conjunta x, y, dividido entre la marginal, entre f de y. La conjunta la tengo aquí, ¿no? X cuadrado más xy sobre 3, ¿no? X cuadrado más xy sobre 3 sobre la marginal. Perdón, sobre la marginal. La marginal de y es esta, ¿no? Un tercio más y sextos. Un tercio más y sextos. Bueno, por ahí podría ser suficiente esto, ¿no? Otra alternativa sería operar algunas cosas para que se vea mejor, digamos, ¿no? Aquí abajo podríamos hacer, ¿no? 6 dividido entre 2 más y, que arriba sería 3 dividido, sería 3x cuadrado más xy, ¿no? Sería más o menos algo así. Podemos hacer extremos y medios, ¿no? Sería 6x al cuadrado más xy. Hacia abajo, 3 por esto, ¿no? Que lo podemos operar directamente. 2 por 3, 6, más 3y. A ver si operamos ahí arriba todavía.
6x al cuadrado más 6xy, aunque no hay mucho más que se pueda hacer, ¿no? Sobre 6 más 3y. ¿No? Esa sería la condicional de x dado y, ¿no? La condicional de x dado y. A ver, capaz del 6 podríamos haber factorizado. Igual, ¿no? Tendríamos 1 más, en el otro caso, un medio y arriba sin el 6, ¿no? Ya, a ver, para borrar el 6 y que sea más fácil va a ser x cuadrado más x y dividido entre 1 más un medio o y medios, ¿no? Esa sería tal vez la forma más básica, digamos, de escribir esta condicional, ¿no? X cuadrado más 1 más y medios, ¿no? Ya. Una manera de saber si esto está bien, ¿no? Una manera de saber si esto está bien debería ser integrar esto respecto a x, ¿no? Y también hemos hecho la condicional. Allá 18 más x, y creo que sí, en algún lado, tienes razón. Ah, aquí, perdón, aquí era 3, ¿no? Aquí era 3, tiene toda la razón. Aquí era 3, 3x cuadrado más xy. Mi culpa, gracias. Aquí es 3x cuadrado. Aquí es 3x al cuadrado. Eso haría que esto esté mal, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, perdón, no me he fijado en ese coeficiente. Ya. Entonces, con esa idea de esto, ahora sí, ¿no? Abajo se queda tal como está nomás, ¿no? 6 tercios. Bueno, aquí podría dividir entre 6 todo, digamos, ¿no? Y si quiero operar el 18. Así ese 6 se va con eso y arriba me queda 3x al cuadrado más xy y abajo me queda 1 más y medios, ¿no? Lo mismo, no. No sé si están de acuerdo. Porque hay varios, varios resultados con las condicionales. Estamos en lo mismo, a ver, con el de Jeloska, si multiplicamos por 2, tenemos el 3x al cuadrado, y si factorizamos los 2x, sí, creo que acá estamos en algo parecido, ¿no? Ya, está bien. Por ahí no estamos muy seguros, ¿no? ¿Será que este es el resultado correcto? ¿Será que hemos hecho las divisiones correctamente? Una manera muy rápida de verificar si esto está bien es que esta también tiene que cumplir, esta también es una función de densidad. Solo esta de acá está definida para x, ¿no? X es la variable aleatoria y la x para nosotros se movía de 0 a 1. Esta está definida para x de 0 a 1. Como es una función de densidad, igual debería poderse integrar esto respecto a x y nos debería dar igual a la unidad. La y debería desaparecer, ¿no? De alguna manera, ¿no? Veremos si eso va a ocurrir. Si yo integro esto de 0 a 1, nuestra función sería 3x al cuadrado más xy dividido entre 1 más y medios diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Esto sale afuera, 1 más y medios, 1 más y medios. Y la integral solamente va a afectar arriba, ¿no? Ahí está la variable. Sería 3x cubo tercios evaluadas de 0 a 1 más y está x cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 1. Hago la evaluación respectiva. Noten que estos 3 se van a cancelar. Aquí voy a tener simplemente 1, ¿no? A ver, esto de aquí afuera se mantiene, ¿no? 1 más y medios. Aquí tendría, todo esto se vuelve 1 simplemente, ¿no? Esto se cancela con este evalúa de 1 a 0 es 1 nomás. Más, aquí
1, 0, esto se vuelve y medios simplemente, más y medios, ¿no? Numerador, denominador exactamente iguales, se va con este, y esto es exactamente igual a 1, ¿no? Está bien, ¿no? Esta es nuestra prueba de confirmación, digamos, ¿no? Como es la distribución condicional o la función condicional también es una función de densidad, por lo tanto igual tiene que seguir cumpliendo que es igual a la unidad, ¿no? Igual tiene que seguir cumpliendo que es igual a la unidad. ¿Dónde está la utilidad de esta función de densidad? Porque aquí parecería que está en términos de x y y, ¿no? Aquí, si bien es cierto, esta es la forma, este es como el modelo genérico, digamos, ¿no? Esta que acabamos de encontrar, la f de x dado y, que es igual a 3x cuadrado más xy dividido entre 1 más y medios, ¿no? Para x de 0 a 1, para x de 0 a 1. Esta es nuestra fórmula general, ¿ya? Esta es nuestra fórmula general. Y para nosotros es como una constante, ¿no? Si uno quiere investigar a x para algún valor de y, podríamos decir, ¿cómo se comportará la función para x cuando y es igual, ¿no? Y sabíamos que puede estar en estos rangos, ¿no? De 0 a 2. Cuando y es igual a 1, ¿no? ¿Cómo se comportará esta función? Igual tiene que ser una función de densidad, ¿no? Igual tiene que ser una función de densidad. Entonces 3x al cuadrado más x dividido entre 1 más un medio, digamos, ¿no? 1 más un medio, aquí 1 más un medio, simplemente estoy poniendo el valor de y. Esto será pues 3x cuadrado más x dividido entre 2, bueno, 3 medios, ¿no? 3 medios. Hacemos las operaciones respectivas, ¿no? Hacemos las operaciones respectivas y vamos obteniendo, digamos, ¿no? 2 por todo esto sería 6. O bueno, sería más fácil simplificar esto, ¿no? A ver, ya, pondremos nomás así. 6x cuadrado más 2x dividido entre 3, ¿no? Y esto lo podría repartir, ¿no? 6 dividido entre 3 es 2, sería 2x al cuadrado más 2 tercios de x. Cuadrado más 2 tercios de x, ¿no? Esta es una función de densidad cuando y vale igual a 1, ¿no? Igual sigue siendo una función de densidad, ¿no? Esta prueba que hemos hecho de igual a 1 es para cualquier valor de y, ¿no? Para cualquier valor de y, noten que se han descartado, ¿no? Exactamente para cualquier valor de y, siempre, ¿no? Respetando esto, ¿no? Y se mueve de 0 a 2. Entonces aquí podría tener infinidad, ¿no? Infinita cantidad de funciones de densidad condicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente noten que la y se mueve de 0 a 2, ¿no? Y eso es un intervalo continuo, ¿no? Pues lo ideal sería ver si estudiar el comportamiento de x para los distintos valores que va a tomar y, ¿no? Para los distintos valores que va a tomar y. Ya, a ver, hasta acá consultas, preguntas. Hasta aquí tendríamos una de las condicionales. ¿Se entiende? Ya. A ver, para terminar este ejercicio, para ver un poquito más visual, noten que, por si acaso, la resolución de este ejercicio está ya en acá, ¿no? Está la comprobación, están las marginales para que puedan consultar, están las conjuntas que acabamos de ver, ¿no? Así que esas las van a poder ver en los apuntes. Nuevamente, nos interesa más el principio, digamos, ¿no? El principio detrás de cada concepto, ¿no? ¿Qué es una marginal? ¿Qué es una condicional? ¿No? ¿Qué es una esperanza? ¿No? ¿Qué es una esperanza? Entonces, para terminar esto, lo veremos gráficamente para ver si eso nos ayuda a entender si son independientes, por ejemplo. Vamos a utilizar el GeoGebra un rato.
Ya, vamos a utilizar el GeoGebra para dibujar nuestra función de condicional, ¿ya? Para dibujar nuestra función condicional. A ver, vamos a... ¿dónde estás? Aquí estás. Nuestra función condicional es esta, ¿ya? Aquí la y hace el rol de una constante, ¿no? La y hace el rol de una constante. Esa constante yo en mi función la voy a poner como a, ¿ya? Va a ser mi función, esta y va a ser a para que el GeoGebra se pueda ver bien. A ver, un momentito para copiar esto, me llevar a un costado. Y ya está. A ver, voy a hacer la función, que es x, por acaso es f de x condicionado a y, ¿no? No voy a escribir aquí porque no voy a dejar el GeoGebra. Pero para entender esto, esta tiene esta forma, ¿no? Es 3x elevado al cuadrado más ax, ahorita va a aparecer esa a, dividido entre 1 más a cuadrado, 1 más a medios, ¿no? Esa es la función, ¿no? Esta es la función. Esta es la función f de x para los distintos valores de a. Ahora, a se mueve de 0 a 2, ¿no? Esta a se mueve de 0 a 2. ¿Dónde está? El deslizador se mueve de 0 a 2. Este se mueve de 0 a 2. Ahora sí. Ya está, ¿no? Noten qué pasa con la distribución a medida de que, a ver, cuando y es 0, cuando y se va abriendo, ¿no? Cuando y va creciendo hasta su límite de 2. ¿No? Eso es lo que sucede con la función, ¿no? Ahora, esta es para x definida entre qué valor y qué valor, entre 0 y 1, ¿no ven? La x, no se olviden que la x, ¿dónde estás? Aquí estás, de nuestra función original, x se mueve de 0 a 1, y se mueve de 0 a 2, ¿no? Aquí ya tenemos la y de 0 a 2, la x se mueve de 0 a 1, es decir, que estamos explorando este pedacito, ¿no? De 0 a 1, esto de acá, de 0 a 1. Lo que le pasa a toda la curva que está entre 0 y 1, digamos, a toda la curva que está entre 0 y 1. Para no perder eso, podemos hacer la integral, ¿no? La integral de f entre 0 y 1. Ahí está. Eso siempre tiene que ser igual a 1, ¿no? Ahí está toda nuestra densidad de la condicional. Y noten, ¿qué dicen? ¿Es independiente o no es independiente? ¿Podríamos sacar alguna conclusión del gráfico? Si es independiente o no es independiente. ¿No? Así se mueve la curva en todo el recorrido de y, ¿no? ¿Qué dicen? Visualmente, ¿parece independiente? ¿No son independientes? Ya, Catherine dice no es independiente. ¿Qué dicen los demás? Ya, Alejandro igual dice son dependientes. Nuestro criterio de independencia es bien útil aquí porque en las distribuciones condicionales que hemos dicho, ¿no? Si son independientes, no importa, ¿no? La y no le afecta a la densidad, ¿no? No le afecta en nada a la densidad. Es lo mismo estudiar la marginal que la condicional, porque no le afecta. Si nos centramos únicamente en el intervalo de 0 a 1, ¿no? Si eso no se moviera para nada, ¿no? Dado que yo muevo y, podríamos decir que son independientes, porque el efecto o el desplazamiento de y de 0 a 2, ese movimiento, no afecta a la función. Pero visualmente estamos viendo que claramente sí afecta, ¿no? Si la función se está contrayendo, se está abriendo, esa curva, por más chiquita que sea, si bien es cierto es una parábola, pues nosotros solamente observamos de aquí a aquí. Esa es la función de densidad entre estos dos puntos, lo demás no interesa. Si de acá a acá no se moviera, entonces fuera independiente, pero como se están moviendo, ¿no? Se está moviendo para los distintos valores de y, entonces claramente parece que tienen algún tipo de relación, ¿no? Pues, por lo tanto, sí hay algún tipo de dependencia, ¿no? Entonces, visualmente se lo puede explorar de esa forma. Analíticamente, ¿no? Analíticamente tenemos dos opciones.
La primera es verificar si las marginales se pueden escribir como el producto de las conjuntas, ¿no? Aquí están las marginales, ¿no? Aquí están las marginales. ¿Será que esto es equivalente a esta función? ¿No? ¿Será que eso es equivalente a esa función? Van a ver que claramente no es posible hacer eso, ¿no? No es posible hacer eso, ¿no? Ya. Entonces, eso queda más como para tareas de ustedes, para que vayan viendo, ¿no? Ahí están las condicionales. Aquí está la condicional de y dado x, por si acaso, ¿no? La condicional de y dado x. Las esperanzas, ¿no? Las esperanzas de x, la esperanza de y. La esperanza conjunta, que igual que hemos aprendido en la anterior clase cómo se obtiene, ¿no? La esperanza conjunta. Y ahora, bueno, con eso terminamos el concepto de una distribución condicional, ¿no? De una función condicional. El principio fundamental en esta parte es simplemente recordar esta fórmula de acá, ¿no? Así se obtienen las distribuciones condicionales, y si son independientes, simplemente trabajamos con las marginales, ¿no? Ese es el principio importante de lo que acabamos de ver. De alguna manera ya hemos visto el siguiente concepto también. El siguiente concepto es de la esperanza condicional, ¿no? El siguiente concepto es de la esperanza condicional, que en el fondo no es nada más que el mismo concepto de esperanza de una sola variable, ¿no? Solo que ahora implícitamente estoy trabajando con la distribución condicional, ¿no? La esperanza de y dado x, ¿no? Hay que recordar que aquí la variable es y, entonces hago la integral de la variable que es y por la función de densidad condicional y dado x, ¿no? Diferencial de y. Misma definición que en el caso univariante, solo que aquí la notación tal vez está complicando algo, ¿no? En el fondo esto es como una función de densidad donde la x es una constante, simplemente, ¿no? Lo ponemos de forma genérica porque es útil tener su forma general, digamos, ¿no? Lo mismo para x y y, ¿no? Lo mismo para x y y. ¿No? Lo mismo para x y y. Y la esperanza de x condicionado a y será la integral en el recorrido de la variable, que es x, de x multiplicado la función de la condicional, ¿no? La condicional de x dado y, diferencial de x. Mismo concepto para en el caso de la esperanza. Del ejercicio que acabamos de ver, por ejemplo, ¿no? Del ejercicio podríamos calcular las esperanzas condicionales, por ejemplo, ¿no? Acá, a ver, podríamos tener una fórmula genérica para la esperanza condicional, ¿no? Dado que ya tenemos dado que tenemos ya en este caso la distribución condicional de x dado y, ¿no? Sobre esta ya podríamos calcular la esperanza, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces, perdón, esta, ¿no? Que es 3x cuadrado x más y, ¿no? 3x cuadrado x más y es 3x al cuadrado más x por y. 1 más y medios, ¿no? Sobre 1 más y medios. Esa era nuestra función condicional de x dado y. Esto para x que se mueven de 0 a 1, ¿no? Para x que se mueven de 0 a 1. Como ya tengo mi marginal, bueno, mi condicional, puedo calcular igual la esperanza de esta, ¿no? Puedo calcular la esperanza de esta. La esperanza, ya sea de x al cuadrado o la esperanza de x, la misma idea, ¿no? La esperanza de x dado y en este ejercicio sería la integral de la variable aleatoria, de 0 a 1 sobre x. Acá tengo una x, entonces una x acá, de todo esto, ¿no? 3x al cuadrado más xy dividido entre 1 más y medios. Diferencial de x. Operamos aquí, nuevamente todo esto va a salir, ¿no? 1 más y medios se va afuera. Y aquí tendría la integral de 3x al cubo más x al cuadrado y diferencial de x, esto para x de 0 a 1. Aquí lo mismo, ¿no? 1 sobre 1 más y medios, la integral, bueno, aquí ya podemos aprovechar con las integrales.
En este primer caso será 3x cuarta sobre 4 integrada de 0 a 1 más x al cubo sobre 3 de y. Aquí así, ¿no? Y aquí afuera, está de 0 a 1. Y evaluamos, ¿no? Eso sería 1, 1 más y medios, multiplicado por el 0 no importa, el 1 es el que va a definir, sería 3 cuartos, ¿no? 1 3 cuartos, más aquí, igual, el 1 define, va a ser y tercios simplemente, ¿no? Y tercios. Y ya está, digamos, ¿no? Nuevamente, las y's, está en términos de y's de alguna manera nuestra fórmula, ¿no? Está en términos de y nuestra fórmula. Habría que procesarla de alguna manera, pero ya está, digamos, ¿no? Aquí simplemente, aquí la podría cesar, digamos, ¿no? Sería interesante, ¿no? Para y igual a 1, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual la esperanza de x para y igual a 1? Lo bueno de esta fórmula es que es como un generador, simplemente, ¿no? Es un generador de las esperanzas para los distintos valores de y. Con y igual a 1, aquí simplemente reemplazo, ¿no? 1 de 1 más un medio de 3 cuartos más un tercio, ¿no? Y ya tendría todo, ¿no? Aquí sería, en esta primera parte sería 1 dividido entre 3 medios, ¿no? Es lo mismo 2 tercios, ¿no? Multiplicado por aquí 3 por 4, 12, 9 más 4, este 2 se puede volver 6 con este, 9 más 4 tengo 13, 3, digamos, ¿no? Ahí tendríamos la esperanza para y igual a 1, ¿no? La esperanza para y igual a 1, 13 tercios, ¿no? 13 tercios. En el fondo es un problema de estadística 1, ¿no? Solo que tenemos que lidiar con una variable aquí, que va a aparecer en algunos casos, esta y, ¿no? Que tal vez nos pidan evaluar para algún valor específico y tengamos el resultado, ¿no? 13 tercios. A ver si la vemos, está en el GeoGebra. Está el GeoGebra, aquí está, ¿no? Podemos ver en el GeoGebra está también. A ver si nos deja. Que debería ser, voy a definir una nueva función g de x, que va a ser igual a x multiplicado por lo que antes había en f de x. Ahí está. Esa es la función que entra a la esperanza. Y lo que quiero ahora es calcular la integral, ¿no? La integral de g de 0 a 1. Ahí está, ¿no? Ahí ya tengo el valor esta sería, por ejemplo, la esperanza, ¿no? El equivalente a la esperanza. Hemos dicho cuando y es igual a 1, ahí está. 0,72 debería ser, ¿no? 0,72. 0,72. Que a nosotros eso nos daban 13 tercios. 13 dividente 3, a ver. Creo que no. Hay un error en algún lado. 13 dividido entre 3, ¿no? 4.33. 4.33. A ver, está bien. G. Integral de G de 0 a 1. Estamos bien. Capaz que yo he cometido entonces algún error por algún lado. A ver, una revisión rápida, si me ayudan por ahí. Ah, perdón. 13 18avos, sí. Multiplicado por el 6. 3 por 6, 18, ¿no? Gracias. 13 18avos, ¿no? 13 18avos. Y si lo vemos acá, 0,72. 13 18avos, ¿no? 13 de entre 18, sí, 0,72, 2, ¿no? Y ya está, ¿no? Súper. Entonces, el concepto de las esperanzas condicionales no es nada más que eso,
Eh, a ver, podríamos tener en este mismo escenario, podríamos tener, por ejemplo, ¿no? La esperanza de x al cuadrado sobre y, dado y, digamos, ¿no? Mismo ejemplo, ¿no? Solo que este de acá va a ser al cuadrado, ¿no? Va a ser la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por la función de x dado y diferencial de x. Las esperanzas condicionales tienen esa estructura, ¿no? Finalmente, no hay que olvidar cuál es la variable aleatoria, ¿no? No hay que olvidar cuál es la variable aleatoria. En este caso es x, ¿no? Eso no hay que olvidar. Y bueno, ese sería el punto de las esperanzas condicionales en realidad, digamos. No hay mucho más que hacer. Lo menos que igual ya hemos hecho nuestro ejemplo en el Excel, ¿no? De varias esperanzas condicionales, ¿no? Estas son las esperanzas condicionales, esperanza condicional, ¿no? Así que ya hemos cubierto el ejemplo discreto y continuo para las esperanzas condicionales. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ya, súper. Vámonos a este otro punto que son las... ¿dónde estás? Las medidas de relación entre dos variables, ¿no? Las medidas de relación entre dos variables. Por el momento, lo que hemos visto es nuestra aproximación más cercana. Nuestra aproximación más cercana es... nuestra aproximación más cercana a la relación entre dos variables es el concepto de independencia y esta idea de condicional, ¿no? Son definiciones formales, ¿no? Independencia significa que la conjunta se puede escribir como el producto y la condicional de alguna manera me permite escribir dos variables como un cociente y a partir de eso tener las distribuciones condicionales. La idea de estas medidas de relación entre dos variables es tener de forma analítica, ¿no? Algún valor que nos ayude a profundizar si existe o no existe la relación, ¿no? Algún tipo de relación lineal, ¿no? Es una relación lineal entre dos variables, ¿ya? Ese es básicamente el objetivo, ¿no? A ver, estas medidas nos ayudan a conocer si dos variables están relacionadas, ¿no? Y nos permite saber el tipo de relación. El tipo de relación más en este sentido, ¿no? Si es una relación directa o es una relación inversa, ¿no? Directa en el sentido de que una variable puede influir en otra de tal manera que hace que las dos variables crezcan, digamos, ¿no? No sé, mayor tiempo de estudio, mayores calificaciones, digamos. Puedo pensar que algo así puede pasar, ¿no? Una relación directa, digamos, ¿no? O puede haber una relación inversa, ¿no? Una variable crece, la otra variable decrece. Eso es lo primero que nos ayudan a ver este tipo de relaciones, ¿no? Estas medidas de relación. Si existe relación o no, ¿no? Y esa relación si es directa o es inversa. Como también estas medidas nos ayudan a conocer la intensidad de esa relación, ¿no? Está bien, o sea, puede haber una relación, pero puede ser muy baja, ¿no? Muy tenue, o puede haber una relación muy fuerte, ¿no? Muy determinística, ¿no? Que una variable efectivamente está afectando a otra de manera muy fuerte, ¿no? Eso es lo principal que queremos conocer en estas variables, ¿no? Si nos vamos a nuestras tablitas de datos, ¿no? A nuestras tablitas de datos, sería interesante saber si hay alguna relación entre la variable número de materias y horas de sueño, ¿no? Entre la variable número de materias y horas de sueño. Si lo quisiera, y bueno, la idea es qué medida me puede ayudar a entender o encontrar una relación entre estas dos. Número de materias y horas de sueño. Tendríamos que estudiar la función conjunta de las dos, digamos, ¿no? Eso es lo que nos está orientando a hacer, ¿no? Deberíamos estudiar conjuntamente si hay algún tipo de relación y sobre eso podemos generar algún tipo de conjetura, digamos, ¿no? Los que tienen 7 materias, por ejemplo, ¿no? Los que tienen 7 materias parece que están durmiendo menos, por decir, ¿no? Uno puede empezar a hacer algunas hipótesis y decir, bueno,
mayor número de materias, ¿no? Mientras el número de materias sube, la cantidad de horas de sueño baja, digamos. Esa es una relación inversa. Mientras la cantidad de horas sube, la cantidad de horas baja de sueño. Esa es una relación inversa, por ejemplo. Entonces, sería interesante tener algunas medidas que nos revelen que eso está ocurriendo, ¿no? Que eso está ocurriendo. En el fondo ya hemos visto, ya tenemos todas las herramientas para tener esas medidas, ¿no? Ya tenemos todas las herramientas, ¿no? La primera es el concepto de covarianza. El concepto de covarianza. ¿Y qué es la covarianza? No es nada más que una esperanza, ¿no? Es una esperanza de el producto entre las diferencias de cada observación, ¿no? Noten que esta esperanza se escribe como el producto de estas distancias. Cada uno de estos elementos pueden entenderse como una distancia. La distancia de X menos su esperanza. La distancia de Y menos su esperanza. El producto de esas dos, ¿no?, me da la covarianza, ¿no? El producto de esas dos me da la covarianza. Una fórmula muy sencilla de esta, una versión corta de esta fórmula es esta. La esperanza conjunta menos el producto de las esperanzas marginales. ¿No? La esperanza conjunta menos el producto de las esperanzas marginales. Esta es otra versión de la covarianza, ¿no? Esta es otra versión de la covarianza. La covarianza es una medida que ya nos puede alertar sobre si hay una relación o si no hay una relación, ¿no? Ya nos puede alertar rápidamente si hay una relación o no hay una relación. Una tarea para ustedes podría ser mostrar que se puede llegar de esta fórmula a esta otra, digamos. Es una tarea de mostrar esto, ¿no? Es algo bien rápido, es simplemente hacer multiplicaciones y utilizar las propiedades del operador de esperanza. Es más de estadística 1, ¿no? Ahora, la covarianza es una medida absoluta que nos va a ayudar a saber si hay o no hay relación, pero no nos va a dar una idea de la intensidad de esa relación, no nos ayuda a tener una idea de la intensidad de esa relación. Ahí. Nota, la covarianza es una medida absoluta, nos ayuda a conocer el tipo de relación, pero no es útil para conocer la intensidad, cuán fuerte es esa relación. Para eso recurrimos a otra medida, ¿no? Para eso recurrimos a otra medida que se llama la correlación. Para eso recurrimos a otra medida que se llama la correlación. Y una particularidad de esta correlación es que esta sí es una medida relativa. Es una medida relativa que se encuentra entre menos 1 y 1, ¿no? Esta correlación se encuentra entre menos 1 y 1, siempre. Igual se llega a demostrar ese hecho, ¿no?, de que se encuentren entre menos 1 y 1. La demostración no nos interesa por mucho por este momento, ¿no? Es tal vez más de una clase de estadística matemática, pero lo importante es entender que esta medida es una medida relativa, ¿no? Es una medida relativa. Hay varias notaciones que se pueden utilizar. Una es esta rho de XY, haciendo referencia a la correlación entre XY. Vamos a utilizar esta otra, cor de XY, haciendo referencia a la correlación. Y la definición de esta correlación no es nada más que la covarianza, ¿no?, la covarianza de XY, dividido entre la raíz cuadrada del producto de varianzas, ¿no? O lo que es lo mismo, la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones estándar. ¿No? El producto de las desviaciones estándar. Entonces, esta es una de las medidas más interesantes al momento de calcular una relación entre dos variables. Y además es bien completa, ¿no? Porque si yo les doy una distribución conjunta, ¿no?, si yo les doy una distribución conjunta cualesquiera y yo les pido la correlación, ¿no?, yo les pido calcular la correlación, tienen que obtener necesariamente las marginales, y de las marginales además tienen que obtener las esperanzas al cuadrado, las esperanzas conjuntas para llegar hasta este resultado, ¿no? Es una medida muy simple, como la ven, pero para llegar a esta medida, ¿no?, hay que pasar muchos pasos, ¿no? Tenemos que pasar marginales, tenemos que pasar esperanzas al cuadrado, y con eso tenemos una idea de esta correlación. De manera muy sencilla,
la interpretación, ¿no? La interpretación. Primero, podemos casi asegurar, ¿no? Podemos asegurar si cualquiera, ya sea la covarianza o la correlación, si cualquiera, la covarianza o la correlación, son distintas de cero, si son distintas de cero, podemos asegurar o podemos afirmar que existe algún tipo de relación, ¿no? Esa es una primera conclusión, ¿no? Existe algún tipo de relación, de relación. Entre paréntesis, una relación lineal, ¿no? La correlación y la covarianza exploran relaciones lineales, ¿no? No exploran otro tipo de relaciones más de otro estilo, digamos, ¿no? Relaciones cuadráticas, relaciones de algún tipo de polinomio, ¿no? Exploran relaciones lineales, ¿no? Por eso la idea de que ambas crecen o una relación inversa o una relación directa, ¿no? Ahora, si tanto la covarianza y la correlación son positivas, ¿no? Es decir, son mayores a cero, ¿no? Si estas dos son mayores a cero, se dice que la relación es directa. Una variable crece, la otra variable crece. Si la covarianza y la correlación son negativas, la relación es inversa. Una variable crece, la otra decrece. Si la covarianza y la correlación son negativas, la relación es inversa. Una variable crece, la otra decrece, ¿no? Si nosotros calculáramos la covarianza de los datos de número de materias y horas de sueño, esperaríamos que la covarianza sea negativa, porque parece que eso sucede, digamos. A medida de que uno toma más materias, hay menos horas de sueño, o a medida de que hay más horas de sueño, posiblemente hayan tomado menos materias, digamos. Esa es la idea de una relación inversa. Sospechamos que eso puede suceder, ¿no? Sospechamos que eso puede suceder, ¿ya? Y bueno, está después la correlación, ¿ya? Entonces, a ver, antes de seguir avanzando, como ya estamos cerca de la hora, me voy a quedar acá y les voy a dar una tarea, ¿no? Una tarea, ¿no? Calcular la correlación, ¿no? La correlación del ejercicio anterior, ¿no? Del que hemos visto, ¿no? Del que hemos trabajado en la pizarra, de este de acá, ¿no? Calcular el coeficiente de correlación de XY dado esta función de densidad, ¿no? Dado esta función de densidad, ¿no? Siguiendo ya lo que hemos ido viendo, ¿no? Con eso retomamos el día miércoles. Estaban preguntando sobre la auxiliar, no tenemos fecha, no tenemos aún auxiliar, no sé cuándo podamos tener, voy a tratar de reunirme con el director para preguntarle, le voy a escribir o le voy a llamar y les aviso. Sé que la anterior semana recién ha venido un auxiliar de otra materia que tengo, así que recién se están incorporando, ¿no? No, la tarea es de práctica, ¿no? Las tareas son de práctica para ustedes, no tienen ninguna ponderación, ¿no? No tienen ninguna ponderación, es más para que practiquen ustedes, ¿no? Sí se modificó los apuntes. Sí, el error que tenía en la pizarra era más mío de la pizarra, pero sí, en los apuntes está revisado, no se preocupen, en los apuntes por si acaso de la materia hay más ejercicios, hay otras cosas más que se pueden ir viendo. Nosotros nos enfocamos en la parte del concepto, hacemos un ejercicio y avanzamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero hay otros ejercicios más, porque estos apuntes se han ido haciendo con otras materias, bueno, con otros periodos que he ido dando en la misma materia, así que lo bueno es ahí que se van incorporando más y más ejercicios con los que pueden revisar. Ya. Entonces, no sé si hay consultas, comentarios antes de terminar.